Así luego les pasamos la grabación de la clase. Bueno, entonces, como les decía, repito, vamos a ver diagramas de actividad, sí, dentro de lo que son los diagramas dinámicos. Nosotros, para hacer, porque es el último tema que se ve, ¿sí? Para hacer un review de todo lo que vimos, ¿sí? Este sería el estadio final en cuanto a las técnicas que vamos a ver. Dentro de las competencias de la asignatura, teníamos el poder describir el proceso de desarrollo, RUP, expresarlo, ejemplificarlo, que eso ya lo hicimos, analizar un escenario y encontrar las clases más importantes o fundamentales, y sus asociaciones y sus responsabilidades. Eso también intentamos hacerlo con los diagramas que vimos. Construir un modelo lógico, ¿sí? Del sistema, utilizando UML con las responsabilidades de las clases balanceadas. Eso fuimos tratando de hacerlo a medida que avanzamos en las clases. ¿Mm? Otro de las competencias a adquirir en esta asignatura era demostrar que las clases elegidas y sus responsabilidades satisfagan un escenario utilizando modelo de interacción. Es lo que hicimos las últimas clases, aprendimos a trabajar con diagramas de interacción, y nos quedan fijar un poco más las últimas competencias que versan sobre diagramas dinámicos. Se tenía como objetivo el plantear, por medio de los diagramas de actividades y las secuencias de actividades en un escenario completo, que es lo que vamos a ver hoy, y practicar, y por otro lado mostrar a través de un modelo de estados cómo, el por qué y en qué circunstancias una clase cambia de estado. Pero esto, bueno, se podía utilizar cuando había clases que cambiaban de estado, ¿sí? Entonces, con estas, si se quiere, competencias, estaríamos, y con estos modelos, estaríamos cumplimentando todas las competencias que se pedían en la asignatura, ¿sí? A ver, vamos a pasar una diapo. Entonces, redondeando. En cuanto a modelos de caso de uso, ¿qué hicimos con los modelos de caso de uso? ¿Cuál es el objetivo de modelos de caso de uso? Hagamos un ida y vuelta. Con sus palabras, chicos, ¿para qué nos servía básicamente el modelo de casos de uso que nos iba a guiar durante todo el proceso? ¿Están ahí? ¿Se me escucha? Sí, sí, pero no quiero decir una pavada, era para ver el Ah, bien. funcionamiento del sistema, o sea, modelábamos el sistema para Claro, después... capturábamos los requisitos, nos servía para ver cómo describíamos los requisitos de un sistema modelando mediante casos de uso. ¿Mm? ¿Y el modelo de clases? ¿Qué tipo de modelo era? ¿Estático, dinámico? Eso me tienen que responder. ¿Se acuerdan que habíamos visto una especie de cuadro comparativo la clase pasada? Entre lo estático, lo dinámico. ¿Nadie puede contestar? A ver, algo en el chat, vi por ahí. Estático, correcto, Milton. Así es. Modelábamos la estructura estática, es decir, a ver, cómo modelar la estructura estática de un sistema, incluyendo las clases, los mensajes que aceptan los objetos de esas clases, bueno, utilizando modelos de clases, es decir, que el modelo de clases pueda lograr, decíamos, todas las operaciones que se encuentran en los escenarios y que son una instancia de los casos de uso. Y con los modelos de interacción, ¿qué es lo que logramos? Todo lo visto. ¿Cuál es el objetivo de los modelos de interacción? A ver, todo esto pues ya estamos en las instancias finales, viendo los últimos diagramas y cumplimentando todas las competencias que se pretendían adquirir, ¿sí?, en esta materia. ¿Mm? ¿Qué vimos en modelos de interacción?
en los de comunicación y los de secuencia, que eran útiles para partes más complejas, habíamos dicho. ¿Qué intentábamos modelar? ¿Cómo se comunican o relacionan los objetos entre sí, como las clases? Claro, cómo interactúan, exacto. Es como interactúan. Exacto. Cómo modelar la manera en que interactúan esos objetos. Bien. ¿Para qué? Para satisfacer siempre los requisitos. ¿Sí? Lo que hacíamos es describir los mensajes que pasaban por ellos, ¿sí? Utilizando los diagramas de interacción. Lo que sí vimos es que eran útiles solo para las partes más complejas, que no hacíamos diagramas de interacción para todo. ¿Mm? Es decir, lo que almacenábamos eran en detalle cómo los objetos interactuaban, ¿sí? Para ejecutar una determinada tarea. ¿Se acuerdan que íbamos a los requisitos funcionales y verificábamos cómo satisfacían esos requisitos, ese modelo de casos de uso y demás? ¿Está? Bueno, cuidado con esto, que tenemos que saber dónde estamos parados para luego seguir con los diagramas dinámicos, ¿sí? Y siempre acuérdense que es un modelo guiado por los casos de uso. ¿Mm? Entonces, ¿cómo se complementan? Dijimos un poquito, es decir, el modelo de clases, lo que tenemos que tratar es que el modelo de clases pueda lograr todas las operaciones que se encuentran en los escenarios, que ya sabemos que son una instancia de los casos de uso. Por otro lado, dijimos que los diagramas de interacción permitan almacenar en detalle cómo los objetos interactúan para ejecutar esas tareas. ¿Sí? Y bueno, ahora vamos a los otros tipos de diagramas, a los diagramas de comportamiento. ¿Mm? Y dentro de ellos van a estar los de actividad, que ahí, si vieron, hay una clase general, y luego una clase específica de actividad y una clase específica de estados. Creo que la específica de actividad estaba hecha por Walter y la de estados por mí o algo así, que es lo que tenían para leer para hoy. Y dentro de los diagramas de comportamiento también estaban los de secuencia, los de comunicación, los de tiempo, que no vamos a llegar a ver. ¿Qué diferencia de lo que pudieron observar ustedes vieron entre los diagramas de estado y los diagramas de actividad? ¿Qué diferencias se utilizan siempre? ¿En qué casos se utilizan? ¿Qué pudieron, con sus palabras, se pueden equivocarse, por supuesto, porque estamos aprendiendo? Chicos, ¿leyeron o no leyeron? ¿Vieron o no vieron? ¿Qué se podía representar en un diagrama de actividad? ¿Qué se podía representar en un diagrama de estados? Las diapos están preparadas para una especie de repaso y luego ejercitación de actividad. La próxima para diagramas de estado, dije bien, de estado. Pero bueno, estaría interesante que me puedan marcar con sus palabras las diferencias. ¿No? Bueno, a ver. Un diagrama de estados lo que va a permitir representar, es decir, van a ser utilizados para ver cómo un objeto reacciona al recibir un mensaje, enviando otros mensajes. El diagrama en particular que vamos a ver, si bien ya tienen la teoría levantada y las clases, los vamos a utilizar para modelar distintos estados, cuando podemos observar distintos estados de un objeto. Si en un objeto no podemos distinguir distintos estados que pueda tener, no es importante hacer un diagrama de estado. Y el diagrama de actividad, a mí me recuerda a los cursogramas, no es exactamente lo mismo, tiene una similitud, ¿sí? Ustedes han visto cursogramas en introducción al menos, ¿sí? A mí me recuerda eso, aunque no es exactamente lo mismo, por ahí los andariveles y demás tienen cierta relación. En realidad los diagramas de actividad, que es lo que propiamente vamos a ver hoy, repasar y ejercitar,
Es una variante de los diagramas de estado, ¿sí? Es una variante de los diagramas de estado, que se adapta en realidad para mostrar las conexiones y las dependencias entre actividades. En general van a estar guiadas por andariveles, se va a hacer desde arriba hacia abajo, desde izquierda hacia derecha, pero lo que va a permitir ver observar gráficamente son las conexiones y las dependencias entre las distintas actividades que se suceden, ¿sí? Eso es básicamente la diferencia, es una variante, si se quiere, de diagramas de estado. Y puede, en realidad, ser de ayuda para comprender actividades más complejas, ¿sí? No se utilizan tampoco para todas las actividades, sino cuando yo quiero detallar actividades más complejas. Es decir, que se plantean las actividades y las secuencias de un escenario completo, de distintas clases. Es más genérico, si se quiere, que un diagrama de estados. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? Chicos, ¿vamos hasta ahí? Sí, sí. Ok, avanzamos. Bueno, aquí les pusimos una serie de características, como que es una herramienta de modelado gráfico. Bueno, los diagramas de actividad describen cómo se coordinan las actividades, modelan el comportamiento dinámico, como les pusimos aquí, de un procedimiento, transacción, de un circuito, de un caso de uso, poniéndose énfasis en las actividades que se llevan a cabo, ¿sí? ¿Qué más pusimos? A ver, describen cómo se coordinan las actividades. A ver, eh, un diagrama de actividad, por ejemplo, puede utilizarse para indicar cómo podría implementarse una operación, ¿sí? Y es particularmente útil cuando se sabe que una operación tiene que alcanzar un número de cosas distintas y que se quieren modelar las dependencias fundamentales entre ellas, ¿sí? Antes de decidir en qué orden se van a hacer. Son mucho mejores, bueno, no quedó bien expresado, mucho mejores, son mejores que los diagramas de interacción para mostrar esto con mayor claridad, ¿sí? Y entonces, repito, lo mismo que decíamos en diagramas de interacción, no para todos los casos de uso vamos a hacer diagramas de interacción, no para todos los casos de uso vamos a hacer diagramas de actividad o diagramas de estados, ¿sí? Son útiles para describir el desarrollo de casos de uso, pero no necesariamente lo vamos a hacer para todos. Y almacenan, bueno, las dependencias, eso lo dije. Para mí lo más importante es que son útiles para describir el desarrollo de un caso de uso, individuales o que puedan depender unos de otros casos de uso, ¿sí? Y muchas veces los casos de uso que encontramos suceden como parte del flujo de trabajo general de una área de actividad, ¿sí? Entonces, los diagramas de actividad almacenan esas dependencias entre actividades, así como qué cosas puedan darse en paralelo y que tienen que estar terminadas antes de que otra cosa, ¿sí? Para eso, ¿qué elementos tenían? ¿Se acuerdan? ¿Qué simbología tenían? Ustedes me dirán. ¿Se acuerdan de los forks y los joins? No sé si vieron las clases, si no estoy hablando en chino, ¿sí? ¿Se acuerdan esas barras? Bueno, vamos a ir viendo, me parece, simbología paso a paso, ¿m? Y viendo ejemplos paso a paso. Bien, lo A que ver, un segundito, ahí estamos. A ver, esto ya lo dijimos. ¿En qué se diferencian diagramas de estados y diagramas de actividad? Diagramas de actividad dijimos que era una parte, una forma de los diagramas de estados. Y para sintetizar, ¿sí? Entonces lo que dijimos en las clases asincrónicas de esta semana, a ver, podemos decir que por un lado, vimos cómo utilizar los diagramas de estado, ¿para qué? Para modelar la manera en que los cambios de los atributos, los cambios significativos, ¿sí? De un objeto afectan a la forma en que reacciona, ¿sí? Ante los eventos tales como los mensajes.
¿sí? Esto particularmente se va a practicar la próxima clase, chicos. Los diagramas de estados va a ser tema específico de la próxima clase. Y en esta, ¿sí? Lo que se vio ya sincrónicamente y se va a hacer hincapié en esta clase es cómo describir las distintas actividades que modelan las dependencias entre actividades, cómo son las operaciones implicadas en la realización en los casos de uso, o en distintos casos de uso del sistema. Y para eso deberíamos de ver, a ver si sigue la diapo siguiente, algunos elementos, porque ahí hablé de algunos elementos y no me supieron decir. Así que veamos, repasemos un poquito de los elementos, ¿sí? ¿Qué elementos teníamos en los diagramas de actividad? Ya centrados en los diagramas de actividad. ¿Qué elementos teníamos? Intentemos participar, si no se va a hacer un monólogo. Los que leyeron, ¿qué pueden decirme? ¿Qué elementos básicos existen, ¿sí? O se trataron en los diagramas de actividad? ¿Quién puede decirme? Pueden escribir, pueden hablar, no tienen prohibido el habla. Acciones, me dice Roberto, y transiciones. Correcto, correcto, Roberto. El único que habló. A ver, nosotros teníamos los círculos, si se quiere, u óvalos, que marcaban las acciones, ¿sí? Luego con flechas, ¿sí? Veíamos las transiciones, ¿sí? Entre una acción y otra acción. Luego teníamos punto de inicio y punto de finalización. Y con eso básicamente, esos básicamente serían los elementos básicos. Después tenemos otros elementos, ¿sí? Pero los básicos serían esos, las acciones, las transiciones, el punto de inicio, el punto de finalización dentro de esa metodología. Y les pregunto, a ver, aquí les puse diferencias entre acción y actividad. ¿Qué es lo que explicaba Walter en la clase entre acción y actividad? ¿Era lo mismo? ¿No era lo mismo? ¿Qué entendieron al respecto? Ustedes me dirán. ¿Es lo mismo? Silencio absoluto. Es como si no hubieran leído, visto las clases. ¿Era lo mismo una acción que una actividad? No hay respuestas ahí por ahí en el chat. O sea que con el chat me marcan y después esperen, ¿eh? A ver. Una actividad, claro, correcto. Matías, perfecto, perfecto. A ver si alguien más me había escrito. No, y la acción se finalizaba para terminarse en ese momento, correcto. Ahora sí estamos. Es decir, la actividad era como un conjunto de acciones que modelaban un proceso. ¿Sí? Una actividad se modelaba mediante un diagrama de actividad. ¿Sí? Y las bifurcaciones y mezclas, ¿con qué simbología la utilizábamos?
Ustedes me dirán. Con los rombos. Eso, a ver, que ahí también me escribieron. Un segundito, esperen que se me fue la diapo. Ahí está. Claro, exacto, Milton, con los rombos. Y con condiciones, acordémonos, guardianas, mutuamente excluyentes. ¿Sí? Mutuamente excluyentes y teniendo en cuenta todas las posibilidades. Es decir, que no podíamos dejar, si utilizábamos una bifurcación, una mezcla, es decir, las decisiones, no podíamos dejar ninguna posibilidad por fuera. Y tenían que además ser mutuamente excluyentes. Y después teníamos los forks y los joins, que eran las bifurcaciones y las reuniones. ¿Y para qué utilizábamos esto? ¿Nadie me dice? A ver, las bifurcaciones las utilizábamos, ahí hay algo en el chat, esperen que tardo en entre abrir y cerrar, porque claro, cuando había concurrencias, perfecto, perfecto, Milton. Las bifurcaciones se utilizaban para denotar acciones concurrentes, perfecto. Y las reuniones, bueno, para reunir, ¿sí? En realidad, eh, donde las líneas de flujo de entrada de las acciones concurrentes se sincronizan para continuar en una línea de flujo. Es decir, para eso es que una para marcar acciones concurrentes y otra para reunir. ¿Sí? Teníamos de dos tipos. Y luego teníamos eventos temporales. ¿Cuándo utilizábamos o de qué formas podíamos tener eventos temporales? Que teníamos como un pequeño reloj de arena como simbología. A ver, habíamos visto dos formas nosotros, como activación tras la llegada de un flujo, ¿sí? Que teníamos una acción, una transición, el tiempo, el reloj, y luego a otra acción, o como actividad que podía ser repetida en el tiempo, sin flujo de entrada, es decir, que teníamos el relojito de arena y luego una acción, es decir, como actividades que podían ser repetidas en el tiempo. ¿Mm? Bueno, ahora después lo vamos a ver todo en un ejemplo, porque al no contestarme, tal vez o no, o les cuesta contestarme o tal vez no vieron la totalidad de los videos, ¿sí? Y otra cosa que se había visto era la granularidad de las acciones, ¿sí? Eh, Cómo manejar la granularidad de las acciones y tenían una simbología, implicaban una simbología, un símbolo que decía, que implicaba que ahí adentro había un conjunto de actividades que no se detallaban a propósito para mantener la granularidad, ¿sí? Y después otra cosa que habían visto era las distintas formas de representar de los objetos, ¿sí? Que tenían distintas formas. Díganme hasta ahí si hay alguna duda, algo que quieran que repita, algo que quieran que vuelva a explicar. Ustedes me dirán. ¿No? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿No? Escucho lo que me digan, porque quería repasar a ver cómo, qué formas de representación de objetos habíamos visto. ¿Hay alguna duda, chicos? ¿Nada que me quieran preguntar? ¿Qué silencio hoy? ¿Sigo? ¿Prosigo? Ustedes me dicen, espero que me contesten para poder seguir. Así no es un monólogo.
Se me escucha, ¿no? Sí, se escucha, pero yo no vi los videos, así que no puedo Ah, ok, participar mucho. ok, ok. Bueno, a ver, entonces, si no vieron los videos, esperen que estamos complicados, ¿sí? Porque había que verlos. Esperen que, a ver, con un pequeño lápiz. A ver, teníamos elementos básicos, a ver si me sale. Aquí las acciones, ¿sí? Luego, espérenme, de esta forma las transiciones, pero era imprescindible ver los videos porque si no les hablo en japonés, ¿sí? Luego, no tengo círculo relleno, así que se los voy a hacer a mano. Espero que no me quede tan mal. El pulso. Esto era una finalización, ¿sí? De actividad. Y, bueno, un círculo relleno. Y esto era el símbolo de iniciación del diagrama, ¿sí? Luego, las bifurcaciones o mezclas eran líneas de este tipo, ¿sí? Para marcar actividades concurrentes, ¿sí? Tanto para bifurcar, perdón, estoy hablando de join, de forks y join, ahí, ¿sí? Y las bifurcaciones y mezclas, dijimos con un rombo, ¿sí? Que tenían que ser, vamos a hacer, suponer salida por aquí, completar todas las salidas posibles, ¿sí? Y que sean mutuamente excluyentes, habíamos dicho, ¿sí? Los eventos temporales, con un símbolo de reloj de arena, ¿sí? Que era algo así. La granularidad de las acciones dentro de una acción, teníamos un símbolo que indicaba que había acciones dentro de ellas, ¿sí? Y después las distintas formas de determinar, representar objetos, tenían que ver con, a ver si encuentro un rectángulo, denme un segundín. Esperen que el cursor me está jugando una mala pasada hoy. Bueno, se me chispoteó el cursor también, a ver. Bueno, no me funciona el cursor, chicos, ¿qué les voy a decir? Se me trabó. Bueno, tenían rectángulos, ¿sí? De forma tal de poder representar objetos, es decir, como un rectángulo independiente para para la distribución de determinados objetos dentro del flujo de datos, y también se vio cómo los objetos pueden cambiar de estado, por ejemplo, entre actividades, ¿sí? Desde un estado hasta otro estado. Esperen que lo que me preocupa es que no puedo mover el cursor. Ustedes me escuchan, ¿no? Sí, sí, y veo los dibujitos que Sí. hiciste, pero el ¿Saben cursor que no está. Uy, qué macana. ¿Saben que es como que se me trabó la máquina? Pero es rarísimo. A ver, espérenme un poquito a ver si logro. Sí, no sé sinceramente qué pasó. Hasta aquí vamos, a ver, porque no observo el cursor tampoco, y no puedo pasar las diapos. Qué macana, no sé si no voy a tener que resetear, chicos, porque no me da... Ven por suerte, me van escuchando, pero no puedo cambiar de diapos, así que qué macana. A ver, estoy probando todas las instancias posibles, pero es como que no me deja avanzar. Como que se me trabó el power, una cosa así, y no me deja avanzar con nada, absolutamente con nada. Qué macana. Bueno, el tema es la grabación también. Nunca me pasó esto, es en la clase de hoy como para, bueno, yo no sé si no voy a tener que resetear, chicos. Podrán, el tema es la grabación, hasta aquí. Déjenme intentar, a ver, de vuelta, a ver si puedo volver al control. No, totalmente trabado. Una Mac que se trabe es una cosa rarísima, ¿sí?
Bueno. A ver, qué cosa tan rara. Y el que tenga algo como Windows del Alt F4, que te deje cerrar todo, capaz Sí, se colgó el no, programa. no, sí, pero es rarísimo, chicos. Lo raro es que me escuchan, pero claro, es como que se me... ¿Sí? Bueno, la macana aquí es la grabación. A ver ahí, esperen, ¿eh? Pero no, está totalmente muerto. Fue cuando activé las cuestiones de dibujo, ¿sí? Y no voy a poder avanzar. Es más, puse un... Bueno, no tengo forma, chicos. Me van a tener... El tema es la grabación hasta acá. Vamos a tener que hacer un... No sé si se va a grabar. Bueno, salgo y vuelvo a entrar, porque no tengo forma de controlar la máquina. ¿Sí? ¿Les parece? Volvemos a entrar y ya. ¿Qué vamos a hacer? Ok. Sí, porque no tengo forma de... No hay caso, pero no me pasó... fue cuando activé eh, las de dibujo. Ahí puse la cámara. Sí, el resto, pero voy, no veo el cursor, voy tocando nada más. Sí, opciones al puntún, a ver si con el... desde otra forma se me ve. No, pero no hay caso. El control, digamos, de la máquina desapareció. Bueno, hago así. El tema es la grabación. Vamos a tener que hacer como una especie de repaso de lo que hicimos. ¿Sí? ¿Les parece? Porque ya no sé qué probar. Al F4. Están todas las opciones. Es como que, a ver si me dejara al menos pasar las diapos. Pero no tengo control del menú. ¿Sí? A ver ahí. Bueno, ahí de a poco, pero es un control, digamos, lamentable, digamos. Bueno, no hay caso, no hay caso, no hay caso. A ver, espérenme un poquito más. A ver ahí. Espérenme un poquito, ahí está. No sé qué toqué, ¿eh? No sé qué toqué. Espérenme, dejé de compartir, ¿no? Dejé de Sí, compartir. sí, Sí, ahí sí, sí. está. Bueno, fue sin mouse, llevando con el cursor. Ahora estás compartiendo de vuelta el escritorio. Ok, no hay ningún problema. Ahora vamos a dejar de... se debe haber, el power se debe haber enloquecido. No importa, ahora lo solucionamos. Esperen un poquito, que voy a buscar el documento. Sí, otra vez. Ahí está. Y ahora lo voy a intentar a volver a compartir. Bueno, fue muy gracioso porque primera vez, ley de Murphy, probamos... probamos esto, bueno, pero no pasa nada, si se puede solucionar, se soluciona. Lo que no voy a dibujar es mucho más, ¿sí? Por si acaso. Bueno, seguimos. Entonces, creo que estábamos en la anterior, ahí estamos. Bueno, no, se me pasaron un montón. Todo lo que fui tocando apareció todo junto, ¿sí? A ver, acá, estábamos acá. Habíamos visto los elementos básicos del diagrama, que habíamos dicho que eran los círculos para las acciones, las flechas para las transiciones, símbolo de inicio y símbolo de final, ¿sí? Luego, diferencias entre acciones y actividad, la parte de bifurcación y mezcla, con el rombo, con salidas por sí, por no, o las que fuesen, pero mutuamente excluyentes, fork y join, donde las líneas de flujo de entrada de las acciones concurrentes se sincronizaban para poder continuar con una línea de flujo, sí, eventos temporales con los relojes, estoy repasando por todo esto que sucedió, ¿no? Como activación de la llegada, tras la llegada en el flujo, o como una actividad que podía ser repetida en el tiempo,
Esto con respecto a la granularidad que teníamos y creo que ahí fue que se trabó, donde nos podía denotar, para mantener una misma granularidad dentro de una acción, podíamos tener una simbología que implicaba que había acciones dentro, y después distintas formas de representar objetos que podían ser con un rectángulo, ¿sí? Un rectángulo independiente para la distribución de determinados objetos dentro del flujo de datos, y también se vio que los objetos podían cambiar de estado. Todo esto lo vieron en el video que explicó Walter, ¿sí? O bien dentro de una actividad. Después tenían envíos de señales y recepción. Ya les digo que quiero anotar para los que no vieron video, pero me da cosa de que se me trabe de vuelta, pues tuvimos un largo rato con eso. A ver, había envío de señales, que era un símbolo parecido a esto, y la profesora insiste, ¿sí? Que era de esta forma, ¿sí? Que era el envío, y luego tenían la recepción, ¿sí? El símbolo de recepción, que esperaba recibir una señal para seguir. ¿Sí? Toda esa es la simbología. Y las señales, ¿sí? Eran para representar interacciones que el proceso tiene con otros sistemas o procesos externos. ¿Sí? ¿Y cómo podía comenzar una actividad? ¿Qué me dicen? ¿Qué formas tenían para poder comenzar una actividad? Para los que vieron el video, chicos. ¿De qué forma podía comenzar una actividad? Pueden escribir, pueden comentar. Hoy les hice un símbolo. A ver quién me contestó por ahí. Ay, pero será posible. Esperen un poquito, sí. Bueno, no utilizo más las técnicas gráficas, ya les digo. Ahí está, porque me anula el cursor. Esperen que voy para atrás otra vez. Esperen que voy, se me hace un lío. ¿Vieron? Terrible. Esperen que tengo que ir para atrás ahora. La profesora no toca más con la herramienta gráfica. ¿Qué es eso entonces? Una actividad, esperen que voy al chat, cuando se recibe un objeto, claro, exacto, Roberto. Pero podía ser de distintas formas. Cuando se iniciaba de forma con el círculo relleno, cuando se recibía un objeto, cuando se producía un evento temporalizado, ¿sí? O también cuando se recibía una señal externa, como las que vimos ahí que nos quedaron dibujadas, ¿sí? Entonces, de todas esas formas se podía comenzar, ¿sí? Se podía comenzar una actividad. Y también había simbología para interrupción de acciones, ¿sí? Había una simbología que permitía ver cómo se interrumpía un evento de cancelación, en realidad, ¿sí? Y hago otra pregunta más, antes de hacer ejercitación. ¿De qué formas podía finalizar un flujo? ¿Había una sola forma de finalizar? ¿Solo finalizaba con ese signo de círculo con un punto en el medio que era la finalización completa? ¿O existe otra forma de poder indicarlo?
no me contestan. Había otro símbolo, ¿sí? Que era un círculo con una cruz en el medio, que indicaba la finalización del flujo de una rama solamente, no la finalización completa, que es el círculo con un punto, sino también la finalización de una rama, ¿sí? De lo que se estaba manejando. ¿Está? Bueno, por último recordemos, los andariveles que podían ser horizontales o verticales, horizontales si se quiere, como han visto cursogramas, me imagino yo, como han visto distintos, la forma de manejarse como los cursogramas, pero también podían ser horizontales, ¿sí? Es la forma en que se iban a dirigir la información, ¿sí? El flujo de esas actividades. Y los conectores, bueno, obviamente si el diagrama era complejo, se podían descomponer esos diagramas utilizando conectores. Bueno, piensen cómo sería, ¿sí? Piensen cómo sería un diagrama de actividad que represente cómo se coordinan las actividades en cuanto a la inscripción de un estudiante a una materia. Piensen cómo sería. Y a su vez, también lo que queremos es hacer un diagrama que dé curso a la solicitud de una lista de inscriptos, ¿sí? Es decir, por un lado, piensen cómo se haría un diagrama de actividad que represente todas las actividades que conllevan a la inscripción de un estudiante a una materia, ¿sí? ¿Qué es lo que se necesita? Y por otro lado, piensen cómo sería que se dé curso a una solicitud de una lista de inscriptos. Vamos a empezar por la primera. ¿Estamos? Vamos a empezar por la primera. Con Walter, en la clase asincrónica, vieron un ejemplo de, para los que vieron el video, de cómo representar con un diagrama de actividades el escenario que planteaba la generación de un orden de compra de un cliente, creo que era una fábrica de muebles o algo por el estilo. Y vieron dos formas de representación. Él les mostró, por un lado, un diagrama de actividad que mostró esa situación como si fuera un circuito único, es decir, que podía ser seguido de punta a punta, donde los eventos iban cambiando y el usuario iba cambiando cosas en la pantalla, ¿sí? Pero por otro lado, también él les mostró en el video que podían ser representados a través de eventos que van llevando al sistema y que el modelo debía interpretar y actualizar la pantalla en función de esos cambios. Era otra solución con eventos. ¿Está? Bueno, lo que nosotros vamos a ver aquí es la primera de las opciones, y lo que yo les voy a pedir ahora es que piensen cómo serían las distintas actividades para la inscripción de un estudiante. Traten de bosquejar o traten de pensar en sí, si no vieron los videos, cuáles serían las actividades para poder bosquejar esto con un diagrama de actividad. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en lo que se pide? Ustedes se han inscrito en distintas materias. Bueno, piensen en las actividades, ¿sí? Y cómo se coordinarían esas actividades para poder inscribirse a las materias. ¿Sí? Tómense unos minutos, hagan como un listado de actividades, o qué sería primero, qué aparecería, qué elegirían. ¿Estamos? ¿Se entiende la idea, chicos? Ustedes me dirán. ¿Cuáles son las actividades? Ok, Matías solo contestó, el resto está muteado hoy. Y lo primero que hace un estudiante es loguearse en la plataforma. Claro, primero tienen que pensar, a ver, ¿qué andariveles tendríamos? ¿Qué es lo que queremos representar? Bueno, tenemos claro, ¿sí? Queremos representar, exacto, sí, lo que dijiste está correcto. Queremos representar las actividades en cuanto a cómo hace un estudiante para inscribirse en una materia. Y por otro lado, las actividades en cuanto a la
solicitud de una lista de inscriptos. ¿A quién se pediría? Vamos a suponer, yo quiero saber como profe, otro tipo de usuario que es el alumno, ¿sí? Vamos a suponer como profe una lista de inscriptos, ¿sí? A eso se refiere, que piensen en todas esas actividades, cómo serían, ¿sí? El qué queremos representar, que creo que era la primera pregunta que les había puesto, bueno, sabemos qué queremos representar, exactamente eso, ¿sí? ¿De qué forma lo vamos a representar con andariveles de este tipo? ¿Sí? Así, perpendiculares, horizontales. Yo acá la solución se las planteé de forma perpendicular. ¿Está? Vertical, si se quiere, perdón, vertical en vez de horizontal. Y aquí tendríamos que poner el nombre de aquellos que se interrelacionan, sean alumnos, usuario 1 con el sistema, yo, profesor, como usuario 2, ¿sí? Entonces habría primero pensar eso. Luego, ¿qué acción comienza el diagrama? ¿Qué tipo de acción comienza este tipo de diagrama? Porque había distintas formas de poder comenzar un diagrama, ¿sí? Habíamos dicho que podía ser cuando se invocaba de forma regular, es decir, con un con un círculo relleno, cuando se recibe un objeto, cuando se producía un evento temporalizado iba a decir, cuando se recibe una señal externa. Yo creo que acá es la más simple, cuando se invoca de forma regular, ¿sí? Y después tendríamos que ir viendo, tendrían que pensar cómo va pasando, ¿sí?, ese control de una responsabilidad a otra responsabilidad, de una acción a otra acción. ¿Está? Si es de forma regular, que empieza de forma regular, habría un usuario, ¿sí?, que solicitaría la inscripción en una materia. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, piensen unos segundos cómo sería, ¿sí?, esa dinámica. Piensen un poquito cómo sería esa dinámica. Y bueno, ahora lo compartimos, ¿sí? El ejercicio está resuelto en diapos, no todos están resueltos en diapos, pero este sí está resuelto, como para que podamos discutirlos entre todos, ¿sí? Para la próxima sí les pido que vamos a ver diagramas de estado, que por favor tengan todos los videos vistos, porque si no, hablo para los que vieron los videos o tienen idea, más allá que ahora vamos a ver ejemplos y nos vamos a poner todos a tono. ¿Sí, chicos? De hecho ya va a ser de las últimas. ¿Mm? Pongan énfasis en el procedimiento, en las transacciones, el circuito, en cómo sería ese caso de uso. Bueno, ustedes me dirán, ¿cómo empezaría entonces? ¿De una forma regular? ¿Se recibir un objeto? ¿Por un evento temporalizado? ¿Por recibir alguna señal externa? ¿Cómo les parece que podría comenzar? ¿Quieren que lo empiece? ¿Si están muy perdidos? ¿Sí, chicos? Necesitaría que me contesten para ver que me están siguiendo, ¿sí? ¿Me escuchan?
chicos. ¿Se me escucha, chicos? Sí, sí, se escucha. Ok, porque ya no me doy cuenta si ahí, ya no me estoy dando cuenta si me escuchan o no. Bueno, me parece que lo voy a encarar un poco porque me parece que no han visto mucho los videos y si no estoy hablando en chino básico. Bueno, primero lo que hay que ver entonces es qué sectores entran en juego. ¿Sí? A ver, ustedes como alumnos, tratemos de participar un poco, si no esto va a ser muy aburrido. Ustedes como alumnos, ¿cómo harían? ¿Con quién se comunicarían? ¿Con el server, con el sistema? ¿Está? Primero hay que ver quién entra en juego, cuáles son los sectores que entran en juego para ver ese flujo de actividades, ¿sí? Y poder resolver este diagrama de actividades. Y luego, vamos a suponer, yo como docente, otro tipo de usuario, si se quiere, pediría el listado a quién, ¿sí? Entonces, primero lo que hay que ver es qué sectores son los que van a entrar en juego, ¿sí? Aquí podríamos decir que ustedes, ¿sí? Se comunicarían, solicitarían, si se quiere, inscripciones a una materia, ¿sí? Y yo, por otro lado, quisiera borrar esto, pero tengo miedo que se me bloquee todo de vuelta. A ver si puedo, porque habría que borrar eso. Ahí está. Bueno, ahí sigue funcionando. Vamos a sacar rápidamente. Y luego yo, como otro usuario, como docente, pediría al sistema de alumnos, ¿sí? Ese listado que se pretendía. ¿Estamos? ¿Hasta ahí vamos? Ahora habría que ver qué acción comienza el diagrama. ¿Sí? Vamos a empezar con la primera parte. Habían visto en los videos simbología, se les había explicado de una forma regular, cuando el usuario solicita algo, que sería este el caso, pero también podía ser cuando se recibe un objeto, cuando había un evento temporizado o al recibir una señal externa. En este caso, el diagrama empezaba, ¿sí?, con una acción de forma regular, es decir, el usuario solicita la inscripción a una materia. ¿Vamos hasta ahí? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo pasa el control? El sistema, el server, lo que fuera, muestra una pantalla con las materias disponibles. ¿Es así en la realidad? Sí, sí. Bueno, ok. ¿Y luego qué sucede? Participen un poco, chicos, porque si no es un monólogo. Participan más cuando estamos en cara face to face, la próxima. ¿Qué pasa cuando el sistema a ustedes les muestra pantalla con materias disponibles? ¿Qué hacen? Eligen, se van a inscribir a materias. ¿Nadie se inscribió a materias? Eligen, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando eligen? A ver. Hay Después, que elegir la comisión. Exacto, bueno. Eligen. No sé si lo hice tan detallado. Seleccionan, bueno, puse seleccionan ítems, se muestran los días de la materia, se seleccionan días y sedes, se registra y se envía un mail, no sé si es por mail. Este sería el paso de control, las distintas acciones, las distintas transiciones, ¿sí? Y los distintos
pasos de control entre un andarivel, entre un responsable, entre el usuario y el server en este caso, ¿sí? Esta sería la forma de inicio del diagrama, una de las tantas formas de inicio del diagrama, y esta es la forma de finalización, ¿sí?, de la totalidad del diagrama. Recuerden que había otra forma de finalización que tenía que ver con una rama nada más, que era con una cruz, ¿sí?, en vez de con un círculo, con una cruz. ¿Está? Podría ser tan sencillo así, salvo que me hiciera otras preguntas. Porque en realidad, a ver, ¿cómo podemos optimizar este mensaje? Por ahí hay otras formas de seleccionar, es muy genérico, si se quiere. Entonces vamos a ir mejorándolo de a poco, ¿sí? Vamos a ir mejorándolo de a poco. A ver. ¿Hasta ahí vamos? ¿Alguna duda? Ahí Roberto me había puesto seleccionando las materias, perfecto, que yo ahí le puse ítems. ¿Se va entendiendo hasta acá? ¿Alguna duda? Es un diagrama muy sencillo. ¿No? Sigo. Bueno, a ver, ¿cómo se les ocurre que podemos mejorar esto? ¿Hay algunas acciones concurrentes, por ejemplo? Miren que les di un ejemplo fácil, de inscripción a materias. ¿Cómo lo podemos optimizar? Piensen un poquito. A ver, piensen ustedes un poquito. Piensen en actividades concurrentes, en fork, en join, para sincronizar las distintas líneas de flujo, de acciones concurrentes. Piensen en el momento en que se inscriben a las materias, ¿sí? ¿Cómo se inscriben? ¿Qué cosas eligen? ¿Sí? Piensen un poquitito. Así no les resuelvo todo yo. Chicos. A ver. Fíjense aquí. Y fíjense en el diagrama anterior. Bueno, ese es el posterior. En el anterior, ¿sí? Aquí pusimos que mostraba días de la materia. Seleccionaba días y sede, ¿sí? Por ejemplo. Si nosotros tenemos la opción de utilizar forks y joins, podemos sincronizar líneas de flujo de entrada de acciones concurrentes y continuar en una
única línea de flujo, que es lo que hice acá, ¿sí? Esto sería un forks, ¿sí? Me permite sincronizar, ¿sí? Sincronizar líneas de flujo de entrada a acciones, estas dos líneas de flujo, ¿sí? Organizar, sincronizar, que son concurrentes, seleccionar el día y seleccionar la sede, para, si me permite, ¿sí? Tanto los fork como los join, estos fork, los join son para unión, ¿sí? Me permiten entonces sincronizar, ¿sí? Estas líneas de flujo de entrada y acciones concurrentes. Y entonces, al seleccionar la sede se verifica la selección de sede, al seleccionar el día se verifica la selección de día. ¿Qué otra cosa podríamos hacer a posteriori de la verificación? ¿Siempre la verificación va a ser correcta o hay distintas alternativas en la inscripción de una materia? ¿Qué les parece? ¿Cómo será? ¿Qué pasa si el día lo ponen incorrecto? ¿Qué sucede si la sede la ponen incorrecta o no es válida? Podría suceder de que esa verificación no dé correcta. ¿Qué simbología de la que vimos pueden utilizar? A ver si alguno me puede contestar. Hoy la vimos. Hoy les hice un pequeño rombo. ¿Qué me permitía hacer el rombo que les dije anteriormente? Una decisión, ¿sí? Cuando tengo flujos alternativos excluyentes, puedo utilizar una decisión, ¿sí? Con una acción de guarda, bueno, que si está bien, si está ok, sigue por un lado, y si no, sigue por otro lado. Y ese rombo, ¿sí? De flujo alternativo, si se quiere, se puede utilizar tanto al comienzo, ¿sí? Como al final, ¿ven? Tanto al comienzo como al final. Se verifica, por ejemplo, la selección de sede. Si está ok, se registra, ¿sí? Si no, se pone en blanco. Y habrá que ver después cómo se sigue, pero fíjense que el mismo símbolo, si es de flujo alternativo, se utiliza tanto para flujo alternativo aquí, con una, si se quiere, acción de guarda, en este caso que esté ok, como también como reunión del flujo de acciones, ¿sí? Para reunir flujo de acciones. Aquí lo mismo, ¿sí? Se verifica la selección de día, ¿sí? Con una condición, una acción de guarda, que esté ok, si está todo ok, se registra el día, caso contrario se pone en blanco el día, y después se verá cómo se sigue. ¿Vamos hasta ahí? Recuerden que la utilización de decisiones, en la utilización de decisiones, se tiene que tener en cuenta que tienen que estar completas, y no tienen que ser ambiguas, ¿sí? Todas las posibilidades y que sean excluyentes, ¿eh? Condiciones mutuamente excluyentes. Acá, ¿o está ok o no está ok? Y si hubiese más posibilidades, todas las posibilidades. Y tenemos que tener cuidado de que no haya una mala condición de guarda. En este caso es muy sencillo, ¿está? Pero bueno, cuidado que podemos tener problemas. De hecho, acá podemos tener algún problema también. Vamos a ver alguna mejora a este diagrama, ¿sí? Fíjense qué hice con respecto al diagrama anterior. Esperen que cuando voy para atrás, para adelante, hoy la máquina no me hace caso. Bien, yo puedo tener selección de sede, selección de día, ¿sí? Pero puede ser, ¿sí?, que no lo haga, entonces necesito, ¿sí?, necesito de esta simbología para poder reunir, ¿sí? Para poder reunir. ¿Cuál era esa simbología? ¿Qué teníamos? For y join. Los join nos permitían reunir esa información. ¿Estamos?
Entonces, también podemos utilizar esto para unir los distintos valores. Si no, ¿cómo hago para unir todo esto? Aquí volvería a seleccionar el día. En el caso de que ponga en blanco un día, volvería a seleccionar el día. ¿Sí? Y en el caso de poner en blanco la sede, volvería a seleccionar la sede. ¿Sí? Bien, sigamos un poquito más. Entonces, observamos los join. Acá observamos los for's para acciones concurrentes y los join para reunir. ¿Sí? Entonces, terminada la selección del día y de la sede, se debería permitir al server registrar la inscripción y enviar un mail al inscripto. ¿Está? Entonces, terminado todo esto, bueno, puede ser que acá teníamos el join anterior. ¿Sí? Esperen que voy para atrás. A ver si me deja. Ahí, no. Ahí. Partíamos de acá. Tendríamos que hasta haber puesto un conector, ¿sí? Porque nosotros vimos conectores. De allí, ¿sí? Puede que solicite cancelar, ¿sí? O puede que solicite aceptar y se registra y se envía el mail. Quiero, por favor, que me digan si hay alguna duda, ¿sí? Que vuelvo a explicar lo que sea necesario, porque están muy callados. Entonces, si hay alguna duda, me lo hacen saber, si no, prosigo. ¿Hay alguna duda, chicos, o me van siguiendo? ¿Está bien resuelta la finalización? Porque acuérdense que podríamos tener finalización completa o finalización del flujo de una rama. ¿Está? Bueno, tema para pensar. ¿Cómo harían para la otra parte? ¿Sí? Cuando, vamos a suponer, yo, profe, quiero pedir un listado de todos los inscriptos. ¿Cómo lo manejarían? Wilén, que hoy no habló, Matías, Maxi, Milton, Roberto algo dijo, Matías también, Simón, hay personas que no han participado en el día de hoy. Escucho. ¿Cómo comenzarían la solicitud de ese listado? ¿Nadie se anima? ¿Avanzo? Pero contéstenme, chicos, porque no, es muy difícil seguir la clase si no hay mucha participación. Si hay dudas, se vuelve a repetir, y si no, prosigo. Bueno, entiendo que no hay dudas. Se me escucha, ¿no? A ver si alguien es tan amable de contestar, si se escucha bien. Chicos, ¿se escucha? Sí, ¿Sí? sí. Ok. ¿Hay dudas? Porque me preocupa tanto silencio hoy. Porque encima es un diagrama muy sencillo. Solo Roberto, Matías. Ah, ok, ok. Bueno, no se me ocurre cómo sería. Bien. Porque si no me contestan, yo entiendo que la técnica es muy fácil y bueno, puedo ir más rápido o que no tienen idea de lo que estoy hablando. ¿Sí? El silencio es difícil de manejar. Bueno, avanzamos entonces. Ahí con lo que me escribieron en chat. A ver, la idea sería pensar qué acción comienza el diagrama para la solicitud de una lista de inscriptos. ¿Sí? En realidad, yo pensaría que no es el mismo usuario, ¿sí? Que hablamos anteriormente, ¿sí? Porque ¿se acuerdan que era el alumno que pedía inscribirse? Sería otro tipo de usuario. ¿Se acuerdan que hoy habíamos puesto usuario 1, usuario 2? Bueno, en este caso estaríamos hablando del usuario 2. Lo empezaría por ahí, a mi forma de pensar, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a seguir un poquito las diapos.
Ahí está, era la pregunta a su vez, que ya la hice. Yo lo empezaría por aquí, ¿sí? Se solicita una lista. ¿Quién? El usuario 2, que puedo ser yo docente, ¿sí? Se desea que se dé curso a la solicitud de una lista de inscriptos, y bueno, ¿qué acción comenzaría? También comenzaría de una acción de las más comunes, sin ni de objeto, ni de temporizada. Recuerden siempre que hay varias formas de comenzar. En este caso sería una solicitud, ¿sí? Una simple solicitud. Bien. ¿A quién le solicitaría? ¿O qué le solicitaría? ¿Sí? Se solicita inscriptos, qué sé yo, al sistema de alumnos, acá tenemos. ¿Sí? Le solicitaría el listado al sistema de alumnos. Y tendría que devolver una lista. ¿Sí? Tendría que verificar la lista, tendría que devolver una lista. Entonces, lo pensé de esta forma. El usuario 2, que podría ser, solicitaría una lista de inscriptos al sistema de alumnos, ¿sí? El sistema, el server resuelve esa lista, se verifica que esté ok, entonces se registra, no está ok, se anula, ¿sí? Acto seguido, se envía un mail. Un mail que puede ser a quien lo solicitó, ¿sí? Por supuesto. Y de esa forma quedaría terminado el diagrama. Fíjense que esto lo puedo hacer con andariveles horizontal, pero también lo podría haber hecho con andariveles, verticales, o lo podría haber hecho con andariveles horizontales. Se entiende como un pulsograma que el flujo va de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Es la idea, lo ideal, en principio de arriba hacia abajo. ¿Tá? Fíjense que acá no utilizamos objetos en esta resolución. Walter, recuerden que en el video había utilizado en una de las resoluciones objetos, en esta particularmente no se utilizó, y utilizamos simbologías como los join, bueno, para unir, para bifurcar, para decisión, para transición y para acción. Símbolos de inicio y de final. Pero bueno, este tipo de inicio, este tipo de final. Recuerden que hay distintos tipos de final, distintos tipos de inicio, que podemos además incluir a los objetos, que podemos incluir también temporización, que podemos también incluir, no sé, interrupción de acciones, que también podemos incluir cuando se recibe una señal externa. Bueno, todas esas cosas podemos incluirlas en el diagrama. Este era un diagrama sencillo, que lo que yo hice, lo que yo pretendí, es que puedan seguir con un ejemplo común las acciones a seguir de una inscripción de una materia. ¿Está? ¿Alguna duda? ¿Puedo proseguir, chicos? Porque ahora creo que venían diapos con errores, a ver si ustedes los podían dilucidar. Sí. Díganme si hay alguna duda hasta acá, si no avanzo. ¿Avanzo? ¿Sí? ¿No? ¿Alguna duda? Bueno, prosigo, ¿sí? A ver. La idea ahora, ¿sí? Primero es que participen un poco más, ¿sí? Analizar de los siguientes diagramas y decidir si presentan errores, con ejemplos muy comunes, pero muy comunes. A ver, acá, ¿qué observan? Tengo fork, tengo join, estas sería el comienzo del diagrama. ¿Qué errores presenta este diagrama? A ver, ¿quién me dice? Piensen un poquito y por favor hagamos un ida y vuelta. Están muy visibles los problemas ahí. Estoy observando concurrencia entre poner café, poner filtro y agregar agua. Todo junto. ¿Qué podría pasar si el sistema está así? Los dejo pensando unos segunditos. Así me pueden contestar.
¿Qué errores encontrar? ¿Pueden ser esas 3 actividades concurrentes? ¿Puedo hacer todo eso a la vez? Imagínense una máquina de café. ¿Puedo hacer todo eso a la vez? ¿Puedo a la vez poner café en el filtro, poner filtro en la cafetera y agregar agua a la cafetera? Ahí Matías dice que la actividad inicial debería ser poner el filtro. Y coincido, Matías, coincido. Ahí hay un problema porque están planificadas todas en forma concurrente, ¿sí? Con este forks, ¿sí? Que indicaba que eran todas actividades concurrentes, es decir, como que hacer todo a la vez. Y digamos que tendría un serio problema si empiezo a poner el agua, cuando empiezo a poner el filtro, cuando empiezo a poner el café. ¿Qué pasa aquí, al final? ¿Qué es lo que sucede al final? ¿Qué me está faltando además? ¿Termina esa actividad? Esa actividad tampoco tiene finalización. Vamos a ver otro ejemplo. Es decir, esto no puede ser, está mal por la concurrencia, ¿sí? No puedo hacer todo a la vez, no pueden ser concurrentes, es decir, esto no se puede. No tiene final de actividad tampoco. Vamos a ver otro. ¿Qué opinan de este? Ahora. Ahí dice que primero pongo café en el filtro y luego pongo el filtro en la cafetera y concurrentemente agrego agua en la cafetera. Podría ser, ¿no? Podría ser con una mano hago una cosa, con otra mano hago la otra. Y terminadas las dos, terminada esta acción y terminada esta acción, debería poder encender la máquina. Tampoco hay finalización aquí. ¿Y si quiero hacerlo al revés? ¿Cómo haría si quisiera hacer esto al revés? ¿Qué simbología tendría que utilizar? Vamos a suponer que quiero poner el filtro en la cafetera y luego poner, o tener la posibilidad de hacer ambas cosas, ¿sí? Poner café en el filtro en la cafetera, pero también tener la posibilidad de decidir al revés. ¿Con qué simbología podría utilizar, ¿sí? Para poder resolver esto? ¿Cómo lo harían? Escucho ofertas. ¿Qué simbología vieron para poder decidir? A ver, alguien que me escribió por ahí, las voces hoy no... El rombo, correcto, Roberto. Bien, hoy Roberto y Matías son los que contestan. Bien, entonces, si yo quisiera hacerlo al revés, como planteo aquí, lo podría hacer así, ¿no? Con esta solución puedo decidir si poner café en el filtro y filtro en la cafetera, o filtro en la cafetera y café en el filtro. Puedo decidir por uno o por otro. ¿Está? Igual siempre me está faltando la finalización. ¿Está? A ver si hay otro. ¿Qué problema hay con este diagrama? ¿O no hay ningún problema? Más allá de la finalización. Vamos a suponer que hay una finalización acá. ¿Hay algún problema? ¿Se podría hacer de esta forma? ¿Funcionaría? Miren bien el diagrama. Son pequeños diagramas, ¿sí? A ver si por lo menos observan si hay error de técnica o no. Aquí estaría diciendo que selecciono bebida, ¿sí?
selecciono bebida, hay crédito suficiente, y selecciono un nivel de azúcar, y se prepara la bebida. Pero también podría decir que selecciono bebida, hay crédito suficiente, pero esta sería amarga, ¿sí? No tendría azúcar. Un café sin azúcar, un café con azúcar. ¿Está bien técnicamente? Y vamos a suponer que hay un final, para que no me digan eso. ¿Podría funcionar esto? ¿Podrían ser actividades concurrentes? ¿Se encuentran algún error? Escucho ofertas. A ver. Debería estar todo reunido en un único join. El sí podría ser Roberto, pero en realidad esos join lo que indican es uno con azúcar, otro sin azúcar, pero podría ser, vos lo que me decís es esto que está aquí, no te puedo decir que no. ¿Sí? Habría que ver cómo se diagrama para esa preparación de bebida. Pero podría funcionar así, ¿sí? Pero no está bien la acotación por chat. Bien, veamos uno más. A ver, creo que había más. ¿Qué opinan de este diagrama? Errores de construcción me refiero, ¿no? ¿Qué error de construcción? Este es muy alevoso. ¿Qué error de construcción observan aquí? Estamos viendo, vimos cómo hacer uno, vieron ejemplos con Walter, cómo hacer en los videos, cómo hacer otros. Bueno, ahora veamos bien qué cosas no se pueden hacer, que es lo que estamos viendo ahora, y después les planteo una ejercitación para que hagan. A ver, que algo me escribieron por allí. Falta el rombo, claro, pero además de faltar el rombo, que está muy bien, Matías, aquí tengo un problema, y es que ambos me llevan a lo mismo. ¿Sí? Y si ambos me llevan a lo mismo, primero está mal, está perfecto que está mal. ¿Sí? Tiene que haber una entrada, una salida, y acá hay dos salidas. Falta el rombo. Pero por otro lado, ambas salen a lo mismo, esto mínimamente tendrá que ser otra letra. ¿Sí? A ver, esperen que siga una más. Ahí estaría con rombo. Excelente lo que habías dicho entonces, Matías. Bien, pero salen a lo mismo. ¿Sí? Entonces, aquí lo que yo estaría diciendo en tal caso, ¿sí? Es que aquí, por esta condición de guarda, vamos a suponer que es ok y esta no, tendrían que tener acciones diferentes. Esta acción debería ser diferente a esta acción. ¿Sí? A ver si puse alguna más. ¿Y cuál les parece más adecuada? Vamos a suponer que ya está solucionado. Tengo que escribir con el lápiz y la verdad es que como ya se me trabó dos veces, no quiero una tercera. Vamos a suponer que aquí tengo C y aquí tengo C. ¿Cuál opinan que sería correcta? ¿Funcionarían las dos? ¿Qué me dicen? Si fueran B y C, ¿cuál sería la adecuada? ¿La que está hacia la izquierda o la que está hacia la derecha? Si esto fuera un C, yo me inclinaría por esta opción, ¿sí? Que son las que vimos anteriormente. ¿Estamos? Bueno, a ver.
se les pide aquí que analicen esta diapo. Esta diapo está un poquito más completa en cuanto a las demás. Inicia por aquí, ¿sí? Se busca la bebida. Si no hay café, puede que haya café. Si hay café, vamos por acá, poner café en el filtro, poner filtro en el café, añadir agua en el depósito, y con todo eso, encender la máquina, ¿sí? Cafetera non, café en preparación, e indicador de fin, servir el café y beber. ¿Sí? En el caso, perdón, me olvidé un pequeño detalle, ¿sí? A su vez agarrar la taza, ¿sí? Y servir el café con el café en preparación, pero con la taza. Si no tengo taza, tengo un problema. ¿Está? ¿Se podría ampliar este diagrama? Por supuesto que sí. Decisión. ¿Consumo o sin zumo? Si no hay zumo, nada. ¿Sí? Si hay zumo, agregar el zumo y se bebe con el café, en preparación, con la taza y con el zumo. Y ahí estaría terminado el diagrama. Por supuesto, se puede complementar más. Esto es para que vean la técnica de un ejemplo hipercomún, ¿sí? En el cual pueden utilizar, en este caso, fíjense que utilizamos la simbología básica. Repito, no utilizamos, por ejemplo, finalización de flujo de una rama, es decir, el círculo con una cruz. ¿Qué otra cosa más? No utilizamos comienzo de actividad, lo hicimos siempre, los ejemplos que vimos lo hicimos de forma regular, ¿sí? No lo hicimos ni cuando se recibe un objeto, que es con el rectángulo, ¿sí? O cuando se produce un evento temporalizado, que es con el reloj de arena, o cuando se recibe una señal externa, que puede ser de entrada o de salida, como las que vimos hoy. No vimos, por ejemplo, sin los ejemplos hay, ¿sí? de las clases, interrupción de acciones, es decir, puede ser interrumpido por un evento de cancelación, ¿sí? Conectores, podríamos en ese que era tan largo, el primero de los ejemplos, podríamos haber utilizado un conector, una anotación, ¿está? Bueno, vimos ejemplos básicos para poder entender la técnica, que es muy sencilla. Quiero que me digan si hay dudas, porque si no, se les propone un ejercicio, ¿sí? Que es el punto de partida para la clase próxima, porque la clase próxima, que espero que vean los videos, todos, ¿sí? Porque va a ser la última de estas técnicas, ¿sí? Después ya vienen las instancias de evaluación y demás, ya vamos culminando con la materia. Lo que quisiera que piensen es un poquito ahora para dilucidar las ideas y que lo tengan listo para la próxima, de cómo realizar un diagrama de actividad que represente cómo se coordinan las actividades en cuanto al funcionamiento de un teléfono en línea. ¿Por qué? Porque ese mismo caso lo vamos a utilizar en pizarrón, porque vamos a tener clase sincrónica en Chivilcoy, con replicación, por supuesto, al resto de los alumnos que estén conectados, de forma tal de que veamos este mismo ejemplo, pero con diagrama de estados. Entonces, teniendo este listo, estaría bueno, ¿sí? Que con este mismo ejemplo comparemos ambas técnicas, diagramas de actividad versus diagrama de estado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que les pido ahora? Que se tomen unos minutos y que piensen las distintas actividades, así como hicimos con respecto a la otra, que harían, ¿sí? A las actividades en cuanto al funcionamiento de un teléfono en línea. ¿Sí? Teléfono en línea del que se levanta el tubo, ¿sí? No de un celular, sino del que se levanta un tubo. ¿Se animan? Simple lo que les pido. Y lo charlamos. Los dejo unos segundos pensar y con esto concluiríamos la clase. Vuelvo a repetir, les pido para la próxima, por favor, vean todos los videos,
pregunten todas las dudas que han participado, pero bueno, alumnos puntuales, por chat, ¿sí? Al principio un poquito hablaban, pero bueno, la idea es que participen un poquito más, ¿sí? Entonces, para la próxima, todas las dudas que se hayan generado de esta clase, más las clases que les hemos levantado, que es una básica, más una por cada uno de las técnicas, para poder trabajar como corresponde y con todas las dudas que tengan la próxima clase. Ahora, entonces, piensen un poquito cómo serían estas actividades, mínimamente con un emisor y un receptor, si hay una comunicación. ¿Cómo sería esto para poder trabajar correctamente? ¿Sí? Los dejo unos minutos, 4 o 5 minutos como para poder redondear y cerrar la clase, si les parece. Piensen un poquito en papel, mínimo un emisor, un receptor, ¿sí? Imagínense un teléfono en línea, los que levantan con el tubo, ¿sí? ¿Pensaron más o menos, chicos? Yo tengo que tomar, bueno, igual me escuchaban cuando se me trabó, porque debería mínimamente, ¿sí? Hacer unos andariveles o algo por el estilo. A ver, espero que me lo permita, sinceramente. Bueno, por lo menos uno sí. Mínimo hacer los andariveles verticales, ¿sí? ¿Utilizan teléfono en línea o ya no utilizan más? Creo que la clase pasada les había dicho, ¿sí? De que piensan el ejemplo a los míos de Chivilcoy, ¿no? Habla. Emisor. Vamos a poner. Y receptor. Bueno, mínimamente esto, ¿sí? Y se me fue el cursor otra vez. Bueno, díganme, ¿qué piensan que se podría hacer? A mí se me fue el cursor otra vez. Charlémoslo. ¿Sí? Como para poder... A ver ahí si me deja. Ahí está. Muchas gracias, no va. Ahí.
Bueno, ¿qué se podría hacer? ¿Cómo comenzaría? A ver, ahí tengo en el chat. ¿Se podría empezar con la actividad de descolgar el teléfono? Sí. ¿Ante qué? ¿Descuelgo el teléfono ante qué? Para llamar. Perfecto, sería así. Descuelgo el teléfono si me están llamando o para llamar. Y si, bueno, descuelgo el teléfono, no puedo escribir, chicos, se me fue otra vez el... Ah, ahí está, ahí apareció. Tendría que poner, a ver, un comienzo, ¿sí? Donde el emisor comienza, a ver, y la primera acción podría ser descolgar el teléfono y acto seguido realizar una llamada, ¿sí? Y entonces, se me fue el cursor otra vez, pero ya le tomé la mano, ahí está. Y entonces pasaría el control ¿hacia dónde? Hacia el receptor. ¿Sí? Deberían ser las flechas hacia abajo, lo estoy haciendo muy burdo. ¿Y qué podría pasar? ¿Que esté desconectado o no? ¿Sí? Podría ser que esté desconectado, que podría, o no. Es decir, podría estar llamando o podría estar sonando ocupado. Y para eso, como podrían pasar al menos esas dos cosas, ¿sí? ¿Qué símbolo tendría que dibujar? El del rombo. ¿Mm? Me quedó medio bajo, a ver si lo puedo. Bah, no se puede subir. Queda ahí. Que no sería lo correcto. Debería ser un sí, un no. ¿Estamos? A ver si puedo borrar eso. Me nos quedó horrible. Está. Bueno, lo dejamos ahí, porque no. Sí, acá, borrador. Esperen que lo vamos a poner un poquito más arriba. ¿Sí? Ese rombo. Bueno, entonces veríamos por sí o por no, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? ¿Sí? Por sí o bien por no. Deberíamos haber puesto las flechas allí. Ahí miro el chat, ¿sí? Que no llegué a mirar. Estaba borrando esta flecha. Ya lo miro, que ahí me escribieron. Habría que hacerlo más prolijo, lo estoy haciendo con las herramientas que tengo aquí, ¿sí? Habría que hacerlo más prolijo como se vio. Se podría empezar con la actividad de descolgar el teléfono, claro que haya un tono, perfecto, perfecto. Bien, ahí escribió Roberto. Bien, entonces, ¿qué podría ocurrir? Podría ser que esté llamando o podría ser que esté sonando ocupado. ¿Sí? Podría ser que esté... Habría que escribir adentro, chicos. Yo les estoy dando una idea de cómo podría ser ese caso, ¿sí? Para luego relacionarlo la semana que viene, y mucho más prolijo, ¿eh? Podría ser que esté llamando o podría ser que esté sonando ocupado. En el caso, ¿sí? De que esté, vamos a suponer el de la izquierda, que esté llamando, podría ser que atienda o que no atienda. Entonces, esperen que iría una flecha ahí. Si atiende o no atiende, ¿qué simbología utilizaría? Otra vez, ¿cuál? La de decisión, ¿sí? Porque podría ser que atienda o que no atienda. ¿Está? Si atiende, la comunicación estaría conectada. Y si no atiende, directamente se cuelga, se termina la comunicación. ¿Sí? Entonces, podríamos decir, ¿sí? Que si atiende,
procedería a haber una conexión, y luego de esa conexión, ¿sí?, se procede a colgar, ¿sí?, que bueno, ya la nombré, esa acción, vamos a ponerla por aquí, este sería el colgar, y luego de allí terminaría, ¿sí?, con el símbolo de culminación, terminaría, pero puede ser también, que me quedó por aquí colgado, que esté sonando ocupado. Entonces, si está sonando ocupado, automáticamente voy a colgar. ¿Está? Bueno. ¿Qué no debe quedar? No deben quedar flechas cruzadas, tiene que estar prolijo, tiene que estar todo escrito, tiene que haber un comienzo y un final. Yo no puse un final, debería haber dibujado, ¿sí?, un final por aquí, que ahí termina, y allí quedaría concluido. Bueno, tarea para la semana próxima sería mejorar, ¿sí?, un poquito este diagrama, completarlo, y entonces, bueno, poder hacer el diagrama de estado de esta misma situación y comparar lo que me ofrece cada uno de los diagramas, ¿sí? Surge de la misma idea del diagrama de estados esto, pero no muestra lo mismo. El diagrama de estados les va a mostrar los cambios de estado de los objetos. Aquí lo único que tengo es un flujo de ideas, y podría ser una secuencia de métodos, no necesariamente clases con estados. ¿Está? Mientras que la semana que viene vamos a ver diagramas de estados, y vamos a ver un ejemplo con un teléfono en línea. Por eso es que aquí les di un ejemplo de teléfonos en línea. ¿Sí? Bueno, no sé si hay dudas. Si me quieren preguntar algo, por favor, háganlo. Si no, caso contrario, vamos a dar por concluida la clase de hoy. ¿Hay alguna duda? ¿Me quieren preguntar algo? ¿Sí? ¿Hay alguna duda? ¿Se me escucha, chicos? Bueno, perfecto, Milton, no hay dudas. Maximiliano tampoco. Bueno, entonces damos por terminada la clase y nos encontramos, si Dios así lo permite, presencialmente en Chivilcoy para ver un poco de práctica de diagrama de estados. ¿Sí? Y recuerden que vamos a empezar con este ejemplo, que lo tienen que concluir, nunca una línea cruzada, bueno, mucho más prolijo, para después comparar con un diagrama de estados que muestra otra cosa. Y recuerden que estas técnicas no es que se utilizan siempre, se utilizan cuando realmente la necesidad lo amerita. Bueno, chicos, damos entonces por concluida la clase y los saludo hasta la próxima. ¿Sí? Buena semana para todos. Saludos a todos. Buena semana.